El hermano en la presidencia leía el capítulo 11 de Hebreos, y lo que encontramos allí, hermanos, son una lista de ejemplos de los grandes hombres de la fe, todos ellos en aquella antigua dispensación, todos ellos pertenecen a lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos esos ejemplos que se nos dan allí hacen parte del Antiguo Pacto y del Antiguo Testamento, para su ubicación. Y en ese capítulo 11, si algo se hace evidente, es que la salvación viene por la fe. Como alguien decía, la salvación es mediante la fe del pecador. Cuando un pecador cree en nuestro Señor Jesucristo, confesando sus pecados en arrepentimiento, un hombre pecador es salvado. Pero también vemos que es la fe del santo la que hace que un cristiano camine en toda la vida cristiana. O sea que de principio a fin la fe nos es muy necesaria. Por eso ese precioso verso que dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿cuál es el propósito de colocar esta lista de ejemplos de creyentes del pasado? Bueno, hermanos, esta lista de ejemplos del pasado fue dada, por supuesto, para una aplicación práctica para nosotros. No tiene sentido que nosotros conozcamos la historia del pueblo de Dios, sobre todo aquella que está plasmada en las Santas Escrituras, sin aplicarla a nuestra vida hoy. ¿Qué podemos nosotros aprender de la fe de Enoc? ¿Qué podemos aprender de la fe de Noé? ¿Qué podemos aprender de la fe de Moisés, de David, de todos los hombres que están allí como nuestro ejemplo en el capítulo 11? Esto no es simplemente una historia que quedó registrada para eventos pasados, sino que debemos entender, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y es por esa razón que consideramos que ese versículo 1 que acabamos de leer deriva de todo el capítulo 11. A veces esta división de capítulos de la Biblia, recuerde que no fue inspirada, ¿verdad? Es muy didáctica para nosotros caminar por las Sagradas Escrituras, andar en las Sagradas Escrituras, pero recordemos que estas divisiones no fueron inspiradas y que en ocasiones nos hacen perder de vista que este párrafo a veces está relacionado con el anterior, como es el caso del texto que acabamos de leer. Dice el verso 1, por tanto nosotros también. Note que ese verso comienza con una partícula gramatical, por tanto. Eso quiere decir que lo que se va a escribir aquí es una conclusión de algo que ya se ha dicho anteriormente. Y lo que se ha dicho anteriormente es la lista de ejemplos de fe de hombres del Antiguo Testamento, hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Así que este verso es una conclusión, es una derivación práctica que ahora el autor de Hebreos va a desprender de la lista de ejemplos de los creyentes del pasado. Con eso en mente, entonces nosotros vamos a analizar ese versículo 1 y lo vamos a hacer bajo dos encabezados o dos puntos para nuestro mayor entendimiento. Primero vamos a ver el fundamento de la exhortación
Porque aquí se nos hace una exhortación utilizando una metáfora, enseñándonos que la vida cristiana es como una carrera de los Juegos Olímpicos. La vida cristiana es como una maratón que el creyente empezó a correr. Y se nos va a dar la exhortación para que corramos esta carrera de la fe, mirando el ejemplo de los creyentes del pasado, pero también se nos va a exhortar o se nos va a dar una manera de cómo nosotros correr esta carrera. Entonces nuestros dos puntos serán el fundamento de la exhortación y la manera de llevar a cabo esa exhortación, teniendo en mente que la exhortación tiene como contenido que la vida cristiana es una carrera la cual nosotros hemos emprendido. Entonces vamos a ver esas dos cosas, el fundamento y la manera de llevar a cabo esta exhortación. Quiero que note también que el verso 1 dice, por tanto, nosotros también, incluyendo que esta exhortación, aún el autor que escribió la carta a los hebreos se está incluyendo en esta exhortación, diciendo, yo también tengo que correr esta carrera. Nosotros también. Ahora, también como quienes, también como los creyentes del Antiguo Testamento, como Moisés, como Noé, como Elías, como Abraham. Usted y yo necesitamos correr esta carrera como ellos la corrieron. Ese es el punto. Y aquí debo aclarar, hermanos, que nosotros somos muy propensos a mirar las exhortaciones como si fuera para otros. A veces estamos en un sermón y lo que hacemos es lamentarnos porque, ay, el hermano fulano no vino. Pero eso que dijo el predicador, ay, si él lo hubiese escuchado. ¿Verdad? Generalmente atendemos a los sermones bajo esa lupa. Pero esto, o estas palabras nos enseñan que todo sermón, hermanos, es para usted que lo está escuchando. Nosotros hemos de orar siempre, aunque usted considere que lo que se está enseñando como que no le corresponde, o no es su debilidad, o usted está fuerte en esa área. Hermano, sepa que toda predicación, toda exhortación, toda instrucción que viene de parte de Dios es para usted. Y usted la debe considerar de modo personal, debe meditar en ella, debe escudriñar en ella. Y si aún no entiende qué le quiso decir el Señor a usted por este sermón, vaya a su casa, ore al Señor y diga, Dios, enséñame. ¿Qué me quieres transmitir con esto? ¿Qué debo corregir? ¿En qué debo mejorar? ¿Qué debo fortalecer? Pues no creo que usted luego de un sermón, usted no tenga nada que hacer, nada que cambiar, nada que mejorar, ni nada que meditar. Entonces, esta exhortación se escribió para unos creyentes del primer siglo de la iglesia. Pero ese nosotros también, al leerlo, nos incluye a nosotros. Nosotros también, hermanos, necesitamos atender estas cosas. Veamos entonces el fundamento de la exhortación. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ese es el fundamento de la exhortación para correr la carrera cristiana.
Cuando hablo de fundamento es que la razón para la exhortación la encontramos en lo dicho anteriormente. Es decir, hermanos, que para correr esta carrera de la vida cristiana, nosotros tenemos que ver, observar al creyente Abel, al creyente Enoc. Tenemos que observar y aprender del creyente Noé, del creyente Abraham, hermano, y de todos los demás santos que son una nube de testigos para que nosotros seamos constantes y fieles en lo que es la religión verdadera. Para correr esta carrera, hermanos, nosotros tenemos que mirar hacia el pasado, ver a los que ya la corrieron y la terminaron, y debemos aprender de ellos. Ese es el fundamento de la exhortación. Estos ejemplos, hermanos, están aquí no como simple historia, sino que están aquí para nuestra instrucción y nuestra edificación. Es interesante que se compara a los testigos o a los ejemplos con una nube de testigos. Ahora la pregunta es, ¿por qué decir que estos ejemplos que se dan a nosotros son como una nube? Es una comparación, por supuesto. ¿Qué es una nube? ¿Por qué usar la comparación de una nube? Bueno, creo que si usted piensa esto de una nube, ¿en qué se le viene a la mente, hermano? Bueno, uno piensa en la nube que guió a los israelitas en el desierto cuando fueron liberados de Egipto, ¿cierto? Creo que esa es la única nube que podemos recordar o traer a nuestra memoria, y muy posiblemente el autor de Hebreos está usando la metáfora de la nube porque se acordó de ese evento en particular. Ahora pregunte, ¿qué hacía la nube que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuál era la función de la nube? Guiar al pueblo. Eso hacía la nube. Además de que daba sombra durante el día y daba luz, una columna de fuego salía y daba luz en la noche. Pero particularmente la nube en el desierto era una guía para que el pueblo de Israel no se perdiera en ese peregrinaje. Es más, nosotros encontramos que lo que enseña el relato de Éxodo es que si la nube paraba, el pueblo paraba. Y ellos no avanzaban hasta que la nube avanzaba. O sea que la nube era una guía. Entonces ya entienda lo que está teniendo en mente el autor de Hebreos. ¿Qué son los testigos? Una nube. ¿Y para qué es una nube? Para guiarme, hermanos. Este mundo es como un desierto por causa del pecado. Oh, y yo necesito una nube que me guíe, que me aliente, que me anime en este peregrinaje. En el caso de Israel era para llegar a la tierra de Canaán. En el caso nuestro es para llegar a la Canaán celestial. Entonces estos testigos, estos ejemplos del Antiguo Testamento, oh, yo debo mirarlos, debo aprender de ellos, debo ver cómo ellos corrieron para que yo tome una guía y una dirección
para mi vida como cristiano. ¿Quiere usted saber cómo debemos correr la carrera? Oh, hermano, debemos mirar a los que ya la corrieron, como ellos la corrieron, y nosotros tener ánimo para también hacerlo. Hermanos, la nube que guiaba a los israelitas, esa nube que los dirigía en el desierto, también a nosotros se nos ha dado una nube, metafóricamente hablando, obviamente, se nos ha dado una nube para que nos guíe a nosotros también. Debemos, por tanto, imitar la práctica y la fe de los antiguos. Oh, hermano, que nuestra fe sea como la de Enoc, que nuestra fe sea como la de Abraham y todos los antiguos. Por eso, hermanos, esos ejemplos están allí, para que nosotros imitemos y aprendamos de esta fe. Debo aquí hacer una aclaración de esta nube de testigos, lo cual también me parece interesante, y aquí cito a un antiguo, nuestra mente no da para tanto, pero vaya por favor a Éxodo capítulo 14, verso 20, porque bueno, hay que seguir a la nube de testigos, pero hay que hacer una observación muy adecuada. Leo Éxodo 14, 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. A ver, note el texto. La nube que guiaba a Israel en el desierto, según este texto, tenía dos partes, ¿verdad? Una parte era tinieblas y la otra parte era luz. ¿Qué parte era tinieblas? La que pegaba a los egipcios. Para ellos la nube era oscuridad, no era guía. Pero del lado de los judíos era luz y si era guía. O sea que para los egipcios la nube no era muy adecuada, ¿verdad? Pero del lado de los judíos sí lo era. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, hermanos, que así es nuestra nube de testigos. Así son los creyentes del pasado, que son nuestra guía en nuestra carrera de la fe. Ellos tienen en sus vidas y en sus prácticas una parte oscura. Y esa parte oscura usted no la debe imitar. Debe imitar de ellos la luz, la piedad, la fe y la santidad. ¿Por qué hago esta observación? Hermanos, porque bueno, muchos creyentes hoy excusan su pecado con el de David y dicen: ay, pastor, vea, David que era el rey de Israel, David que era el hombre conforme al corazón de Dios. Oh, pastor, David pecó, asesinó, David mintió, David adulteró. Ahora a mí, pastor, que yo no cometa esos pecados. ¿Entiende el punto? Esta nube de testigos no está para que usted excuse su pecado. No es para que usted venga a decirme: ay, es que yo peco, pastor, porque es que Abraham también mintió. Acuérdese cuando fue allá donde Abimelech y dijo que no era su esposa sino su hermana.
Oh, pastor, yo pues también puedo decir una mentirita piadosa. Si lo dijo Abraham, que es el padre de la fe, pues cómo no, yo de vez en cuando no me va a tocar decir también una mentirita piadosa. La nube de testigos no es para que tú excuses tu pecado, hermano. Así que no vengas con que David pecó, yo también puedo pecar. Que Abraham pecó, yo también puedo pecar. Que Jacob era un mentiroso y engañador, yo también. No, hermanos. Si usted sigue esa parte de la nube, va a terminar sucumbido en el mar del infierno eterno, como los egipcios sucumbieron en las profundidades del mar rojo. Esa parte de la nube usted no la va a seguir, hermanos. Debemos entender que fueron hombres sujetos a pasiones como las nuestras, que como nosotros lucharon con el pecado, pero no más, querido hermano, no más. Así que no venga ahora a decir que como ellos pecaron, yo también tengo licencia para pecar. Siga ese ejemplo, hermano. Siga ese ejemplo. Y realmente debo creer que usted no es hermano. Usted está bajo el engaño del pecado, que simplemente usa las escrituras para su propia perdición. Oh, es que David tuvo no sé cuántas mujeres. ¿Usted también, hermano? ¿Usted también, amigo? No entienda que no. Otras épocas, otros contextos, otras circunstancias. No voy a explicar eso porque, mejor dicho, tenemos que explicar muchas cosas, pero no debe seguir esa parte de la nube. ¿Sí? Así que esa es nuestra nube de testigos. Sigamos, hermanos, lo que aquí se nos enseña de ellos. Debemos también decir que es una nube, hermano, porque tiene la intención de señalarnos que son muchos los cristianos del Antiguo Testamento que corrieron la fe y tuvieron éxito. Se nos nombran algunos, pero no todos. No todos. Muchos cristianos en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto vivieron por la fe y terminaron su carrera. Así que también esto está para animarnos. Si hubiesen sido muy pocos, yo tendría derecho de desanimarme. ¿A cuán pocos? Pero no, hermanos, son muchos. Muchos. Los que ya corrieron y obtuvieron el premio. Una nube, hermanos. Innumerables creyentes. No conocemos el número, pero es una multitud de ejemplos, lo cual nos anima, hermanos. No somos pocos. Parecen pocos cuando se compara con los que se pierden, pero realmente el pueblo de Dios es un número o una cantidad incontable. Son muchos los que han corrido y han obtenido el premio. Hay otros como nosotros que estamos corriendo y que nos enseña que también, hermano, podemos obtenerlo. Así que no se desanime, hermano. ¿Usted cree que ha sido probado? ¿Usted cree que es el único que ha tenido situaciones difíciles? Lea Hebreos. Hermanos creyentes que fueron aserrados, azotados, vivían en cuevas, no tenían ni siquiera ropa que vestir, y entonces se vestían de pieles de animales, porque habían sido expulsados de la sociedad por su fe, habían sido perseguidos por su fe, hermanos, y les tocó vivir en cuevas.
sin alimento digno, sin vestido digno. Y ellos corrieron con éxito la carrera. Y a veces a nosotros, hermanos, medio se nos aprieta la situación. Ay, yo no puedo más. Ay, Señor, me estoy ahogando. Oh, hermanos, ¿usted cree que es el único que padece, que sufre? Hay ejemplos, solo hay que mirar el pasado, hermano. Solo hay que mirar lo que las Escrituras enseñan. Y usted se va a dar cuenta que usted no es el único que sufre, ni el único que padece, ni es el primero, ni será el último. El asunto es que independientemente de cuál sea su situación, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, usted podrá correr con éxito la carrera cristiana. Aunque usted sea un rey como David, o un moribundo como algún creyente anónimo que fue torturado y aserrado, sea cual sea la providencia de Dios para usted mediante la fe en Cristo, querido hermano, usted puede seguir adelante hasta obtener el galardón. ¿Queda claro entonces? Así que considero que los testigos de Hebreos son los santos que ya han corrido antes que nosotros, y hágase la idea de que ellos están reunidos como una nube, están reunidos, por así decirlo, a lo largo de la ruta de nuestra maratón cristiana, con carteles que señalan sus nombres y sus vidas, y estos testigos nos están diciendo a nosotros: hermano, ya yo corrí, ya yo terminé, usted también puede hacerlo. Ya yo corrí, ya yo lo logré, usted también puede hacerlo. Así que adelante, hermano. Por la fe usted puede seguir avanzando hasta terminar la carrera. Por la fe, hermanos, con los ojos puestos en Jesús, tú puedes correr. Ellos ya lo hicieron. Nosotros también podemos hacerlo. Así que corra, hermano. Corra. No se detenga. Siga adelante, extendiéndose hasta que tenga sus brazos a nuestro Señor Jesucristo. No deje de correr, hermano. ¿Usted entiende la metáfora? No se detenga. Hay obstáculos, hay pruebas, hay dificultades, pero usted no es el único que las ha tenido y que las tendrá. Hay una nube de testigos enorme que podemos aprender de que por la fe lo podemos alcanzar. ¿Queda claro, hermano? Ahora, lo segundo que quiero tratar es que ya tenemos esa nube de testigos para animarnos a correr. Ahora se nos aconseja lo que debemos hacer nosotros para avanzar en esta carrera. Y aquí quiero tratar, ya tratamos el fundamento, ahora vamos a tratar la manera en que nosotros podemos poner en práctica esa exhortación de ser constantes en la fe. Uno se preguntará, bueno, usted entenderá que no solo se trata de mirar a la nube, no es solo mirar a la nube, hay que mirar a la nube. Pero ¿cómo nosotros vamos a correr? Bueno, el texto mismo nos señala que hay que hacer tres cosas, las que trataré rápidamente. Hebreos 12:1 dice: así que teniendo tan gran nube de testigos, corramos, hermanos. ¿Cómo vamos a correr? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay tres cosas que nos corresponde hacer sí o sí, hermano. Esto no es negociable, hay que hacerlo. ¿Cuáles son esas tres cosas? Se muestran en el texto. Primero, debemos despojarnos de un peso. Segundo, del pecado. Y tercero, paciencia. Tres cosas para seguir esta carrera con esta nube de testigos. Hay que despojarnos del peso, hay que despojarnos del pecado y, por supuesto, hay que tener paciencia. Veamos lo primero. Desechar, hermanos, lo que nos oprime. Hay un peso que nos asedia. Y es evidente, hermano, que si nosotros queremos correr bien, no sé si alguno aquí practica el deporte de correr o de trotar, pero los que lo hacen, ¿qué tratan de hacer? Ir lo más cómodo posible. ¿Sí? Lastimosamente algunos se exageran de comodidad y van casi desnudos, pero eso es una inmoralidad. Pero generalmente uno trata de ir liviano, ¿no? Un suéter impermeable, ligero, chores ligeros y unos buenos tenis. No creo que un corredor se eche encima un morral y lo llene de cosas, yo no creo. Si quiere correr bien, hay que estar, hermanos, pues libre. Eso da mejor dinámica, mayor rendimiento y mejor éxito en una carrera. Pues bien, hermanos, espiritualmente hablando, nosotros debemos correr como los atletas, o hermanos livianos. Hay que correr livianos. Y tenemos que desechar toda carga, todo peso. Ahora, ¿qué puede ser esa carga? ¿Qué puede ser ese peso? Bueno, muchas cosas, hermanos. A usted le queda esa tarea de orar al Señor y preguntarle al Señor qué peso me oprime, que me está impidiendo correr. Porque a veces somos como cristianos en el progreso del peregrino. Mientras andemos con ese bulto en el hombro, no correremos bien y tendremos serias dificultades. ¿Qué será lo que nos oprime? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, hermano? ¿O cuántos sermones ha escuchado usted en su vida, hermano? Muchos, no sé yo, muchísimos. No solo cada domingo. Seguramente usted entre semana vuelve a escuchar el sermón o vuelve a escuchar otros sermones de otros buenos hermanos. La pregunta es, ¿cuánto has adelantado en la carrera cristiana? ¿Cuánto has avanzado? ¿Has llenado tu cabeza de sermones? Pero la pregunta es, ¿cuánto has avanzado? Si examinas, quizás digas, pues no mucho. Sigo teniendo ese mal carácter. Sigo siendo un egoísta. Sigo siendo negligente. Sí, he escuchado muchos sermones, pero he avanzado poco. Tengo las mismas debilidades. Y pues como que sigo siendo el mismo de hace un par de años. Algo ha mejorado, pero no tanto. La pregunta es, ¿por qué? Hay un peso, que por más sermones que escuches, por más Biblia que leas, hay un peso
que te está haciendo lento en la carrera. ¿Cuál puede ser ese peso? Ay, hermano, los afanes de este mundo. Quizás no te has dado cuenta, pero te encuentras afanado por este mundo. Este mundo puede ser un peso que te agobia. Lo temporal, el dinero, los bienes, el honor, la comodidad de este mundo. O te oprime tanto este mundo que por más que quieres avanzar, no lo has podido lograr. Ah, es el trabajo, el mejor sueldo. ¿Sí? Y ahí, hermano, se vuelve un círculo vicioso que te deja dando vueltas en el cristianismo y poco avanzas en tu vida de piedad por ese peso. Muchas preocupaciones mundanas, excesivas preocupaciones mundanas, los placeres de este mundo. Tenga cuidado con esas cosas, hermano. A veces pueden ser legítimas, pero te dominan y se vuelven un peso para tu alma. Pastores, que hay que trabajar, claro, el que no trabaje, que no coma. Pero debes considerar si ese trabajo es un peso. No te estoy diciendo que ahora vas a renunciar y cambiar de trabajo. Posiblemente lo abordas con la perspectiva de este mundo y no con la cristiana. Quizás no es que necesites cambiar de trabajo. Es tu mente la que debe ser renovada, no tu trabajo. Estás cargado de este mundo, buscas honores y privilegios. Y el problema no es el trabajo, es lo que hay en tu corazón lo que te carga. La angustia y el deseo por este mundo. Y eso no te deja avanzar, querido hermano. Oh, que hay que estudiar, claro, hermano. Hay que prepararse. Pero esos estudios pueden ser una carga. La Biblia enseña, hermanos, que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Sabe cuál es el problema de las cosas lícitas? Cuando yo me dejo dominar por ellas y ellas se vuelven una carga. Hace una semana estábamos en unas conferencias donde se hablaba de la tecnología. Oh, hermano, la tecnología es una buena herramienta. Ahí está, un aparato tecnológico. Este sermón puede ser escuchado por otros hermanos y ser edificados. Eso esperamos. Pero para muchos la tecnología se vuelve un peso, una carga. No leen la Biblia por la tecnología, no oran por la tecnología. Y es una cosa lícita, pero se vuelve una carga. Solo para dar ejemplos, hermano. Te pregunto entonces, ¿qué tan ligero vas en esta carrera? ¿Qué tan ligero vas? Oh, quizás vamos aquí con muchas preocupaciones. Sí, muchas preocupaciones. Ay, estoy preocupado por mi futuro. ¿Qué será? ¿Qué va a pasar? Que quiero esto, que quiero tener casa propia, y eso un peso que te asedia, que quiero un carro, que quiero mejor sueldo. Y no está mal que tengamos esas cosas presentes. Solo cuida que no se vuelva un peso. Algo que puede ser legítimo puede convertirse en un gran obstáculo que no te permita correr como los atletas, sino como el soldado, con un morral bien cargado, fusil, indumentaria pesada. Así van muchos, hermanos. Corriendo. La metáfora nos habla de que hay que ir como un atleta. Entienda la metáfora.
Así que ¿dónde está nuestro corazón? Yo te recomiendo entonces, respecto a este punto, que ejercites una disciplina puritana que los antiguos llamaban la labor del cielo. Esa disciplina consistía en una meditación profunda. Disciplina quiere decir que se hacía constante y regularmente. Oh hermano, medita. Haz esta labor del cielo para correr y despojarte de las cosas de este mundo. Debes meditar más constantemente en lo que será tu vida con Cristo en el cielo. ¿Qué tanto usted medita en Cristo? ¿Qué tanto usted medita en cómo será estar con Cristo en el cielo? ¿Será que podremos decir como Pablo? Lo he meditado tanto que definitivamente prefiero estar con Cristo que aquí en este mundo. Medítelo tanto, hermano, que llegue a usted a esa conclusión. De manera que usted se eleve de este mundo. Oh, hermano, y se descargue el peso que la hace. Medite, hermano, en las cosas que están por venir, en las benditas promesas de nuestro Salvador. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice Colosenses, no en las de la tierra, pues eso nos impide avanzar. Lo segundo que hay que despojarse es del pecado. Note que no es lo mismo. El peso puede ser un pecado, pero notamos que entendemos que pueden haber cosas legítimas que se vuelvan un peso, porque el autor de Hebreos va a decirnos después, y también del pecado. O sea, el pecado, hermano, sabemos por experiencia que también el pecado es un peso que nos asedia, que se vuelve en ocasiones tan fuerte que no nos deja avanzar en la vida cristiana. Debemos también, hermanos, de despojarnos de ese pecado. Aquí aprendemos algo por inferencia, y es que si la exhortación es desecha el pecado, ¿eso qué implica? Que nosotros somos santos por la gracia de Cristo, hemos sido separados de las tinieblas a la luz de Cristo, pero eso no significa que usted y yo, por ser cristianos, nos encontramos libres del pecado. Es preferible, hermano, que usted jamás olvide esa realidad cristiana y bíblica, lo que teológicamente se conoce como remanente de pecado. Somos cristianos, sí, salvados, sí, pero con un remanente de pecado que nos acecha constantemente y que nos impide correr la vida cristiana. Nosotros, hermanos, por la gracia de Cristo, por la obra de su Espíritu Santo, nosotros hemos sido regenerados. Pero, hermanos, todavía hay un peso de pecado que nos asedia. Y es lo que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 7, versos como el verso 23. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Esto es que, termina diciendo, también ha dicho en el verso 19, que lo que quiere hacer o el bien que quiere hacer no lo termina haciendo, sino el mal que no quiere. Eso es lo que hace. A veces entonces nosotros, por ejemplo,
Queremos leer las Escrituras. Queremos venir a la iglesia. Queremos disponer tiempos para orar. Lo queremos hacer, pero no lo terminamos haciendo, sino otras cosas. ¿A qué crees que se debe, hermano? Al pecado que te asedia. Ese pecado que aún está en tu corazón y que es una carga pesada, la cual, si debes y crees correr la vida cristiana con éxito, debes despojarte del pecado. Así que no es aquí o aquí, hermanos, no encontramos un santo sin pecado. No hay un santo perfectamente santificado. Eso implica entonces, por otro lado, también que nosotros, si queremos correr esta carrera, urgimos ser llenados del Espíritu Santo de Dios, como enseña Romanos capítulo 8. Pues solo con la guía del Espíritu Santo nosotros podemos hacer lo que un antiguo llamó la mortificación del pecado. La única manera de matar y desechar el pecado que hay o mora en nuestra naturaleza corrompida o es a través de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso, hermano, entréguese a la guía del Espíritu Santo. Haga todo lo que esté a su alcance, todo lo que se le ha mandado en las Escrituras, para ser guiado por el Espíritu Santo y para que por medio del Espíritu Santo nosotros mortifiquemos y desechemos el pecado que nos hace. Hay que dar muerte al pecado, hermano. Necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Lea, hermano, Romanos 8, y ahí encontrará que la única forma de dar muerte a la carne es dejando que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, se apodere de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿quién guía nuestra vida? ¿Nos estamos abandonando al Espíritu Santo? ¿Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe? Hermano, debemos entonces ejercitar esos medios de gracia por los cuales el creyente es lleno del Espíritu Santo. Si queremos terminar esta carrera, hermano, hay que empezar a hacer. Debemos abandonar el pecado. Y en tercer y último lugar, necesitamos la paciencia. Hay una carrera, tenemos unos testigos que nos animan, nos guían, tenemos que desechar las cargas, mortificar el pecado, pero también, hermano, vamos a necesitar paciencia. El texto dice en tercer lugar que debemos correr la carrera con paciencia. Debemos entonces, hermanos, tener paciencia o persistencia. Debes entender que hay una combinación aquí de lo activo y lo pasivo. Debes ser capaz de perseverar a la vez de trabajar. Debes correr, pero con paciencia. Quisiéramos que la vida cristiana fuera una carrera de 100 metros planos y tener los pies de Usain Bolt para correrla en 9 segundos. Pero la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, hermano. Es una maratón, en donde usted debe correrla con paciencia. Y vas a necesitar paciencia, no sé si usted ha tenido la experiencia de hacer una larga carrera. Nos comienzan a doler las rodillas. Empezamos a sentir dolor en nuestros músculos.
Y la mente comienza a decirnos, no vas a llegar. Para aquí. Abandona. ¿Para qué te esfuerzas tanto? No sigas. Pero el que es atleta dice, tengo una meta. ¿Ya? Puede haber el dolor, pero la idea no es llegar primero, sino alcanzar la meta. Así es la vida cristiana, hermano. Te van a doler los huesos en esta carrera. Estoy hablando metafóricamente, aunque también en la vida práctica duelen los huesos, ¿verdad, hermanas? Duelen los huesos. La carrera cristiana también duele el alma. Van a doler los huesos. Van a doler los pies. Vamos a querer tirar la toalla. Tengo sed. ¡Qué calor! ¡Qué subida! No aguanto más. No puedo más. Pero en una carrera, si no se llega a la meta, no vale la pena. Los que han corrido una maratón, sirve llegar a la meta. Nadie puede decir, corrí una maratón, pero llegué hasta el kilómetro 20. Es que son 42 una maratón. Entonces, si él dice, corrí hasta 20 kilómetros, no ha corrido. No corrió la maratón, perdió el tiempo, perdió el esfuerzo, perdió la dedicación. Para decir que la corrió, tiene que correr los kilómetros correspondientes. Puede llegar al kilómetro 40. No, son 42, no 40. Así que no venga, hermano, diciendo, llevo 20 años en el Evangelio, ya soy salvo. Encontramos a muchos así, en rebeldía, con mal carácter, no vienen a la iglesia porque dicen, no, ya hay 20 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. Pero resulta que es hasta que venga tu último suspiro. No se vale si corriste 30, 40, casi toda una vida. Eso no cuenta en una carrera. Tiene que ser toda tu vida. Tiene que ser hasta que muramos. Mientras estemos vivos, hay una carrera que correr. Usted queda postrado en una cama, hay una carrera que correr. Está en una UCI, en un hospital, siendo dramáticos, aún hay una carrera que correr. Hay una carrera, hermano, que finaliza con nuestra entrada a la gloria. Esa carrera finaliza, hermano, cuando nuestra armadura, Cristo mismo nos las quite para ponernos vestiduras blancas. Ese día se acaba nuestra carrera. Mientras tanto, hay que correr con paciencia, con persistencia, con esfuerzo. Por eso paciencia, hermano. Porque se necesita esfuerzo, dedicación, resistencia, valentía, perseverancia, firmeza para poder llegar a la meta. No olvides, hermano, que para ayudarnos, y no lo vamos a tratar porque eso creo que implicaría otro sermón, pero para ayudarnos, el autor de Hebreos describe que para llegar a la meta debemos mirar a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, pues Cristo es la esencia de todo. Y, cito a Spurgeon, aquí el autor de Hebreos nos presenta a Cristo bajo 4 luces. Primero es el autor de la fe, segundo el consumador de la fe, tercero el modelo de la fe, y finalmente Jesús es el premio de la fe. De manera, hermanos, que desde que comenzamos nuestra carrera hasta que la terminemos,
¿Dónde deben estar nuestros ojos? En Cristo. ¿Y sabes cuál es el premio que vas a recibir al final de la carrera? A Cristo. Aunque por ahí algunos corren no anhelando a Cristo, sino el cielo, ¿verdad? Y eso es algo muy diferente. Hay cristianos que están enfermos y dicen: voy a ser cristiano porque cuando esté en el cielo voy a tener salud, no me voy a enfermar más. Eso es verdad. Pero el cielo es el cielo por Cristo. Podemos caminar por calles de oro, mar de cristal, vivir en una mansión, no morir, no tener enfermedades, pero si Cristo no está allí, no has llegado al cielo, porque el cielo es el cielo por Cristo. Así que ¿dónde está tu mirada, hermano? Debe estar siempre en Cristo. Desde que comienzas, mientras corres, mientras terminas y cuando termines, tu premio, ¿sabe quién va a ser? Cristo mismo. Por eso debo preguntarte: ¿cuánto anhelas tú a Cristo, Dios? Es que Cristo es el centro de todo. Sabemos que hoy el Evangelio se ha usado para alcanzar cosas. Cristo no se ha vuelto un fin, sino un medio para alcanzar tus deseos. Sigo a Cristo porque quiero salud. Sigo a Cristo porque quiero dinero. Sigo a Cristo porque quiero que me vaya bien en la vida. Tienes tu mirada puesta en ti mismo. Debes empezar a mirar a Cristo y contemplar su belleza para que puedas correr bien. De lo contrario, me temo que ni siquiera has empezado a correr. Sigue dominado por el pecado y las cosas de este mundo. Amigo, quieras o no, tú estás en una carrera. Quieras o no. Yo deseo que usted esté en la carrera cristiana, por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea la que usted esté corriendo. Pero la vida es una carrera. Y debo decirte que al final hay un premio. Al final hay una meta. Y debo advertirte que si no vienes a Cristo, esa meta para ti puede ser el infierno. Puedes terminar la carrera en el infierno o puedes terminar con Cristo. Yo espero que corras con Cristo, por Cristo y para Cristo. Oremos, por favor.